mi abuelo totonaca, Claro. que no hablaba ni español, Claro. que aprendió el español cuando ya tenía 20 tantos años, o sea, ya grande, ya adulto. Él no nos enseñó nuestra lengua por la discriminación. Wow. Y después el desplazamiento, ¿no? Toda su vida ha vestido así desde que tengo uso de razón. También ella pasó mucha discriminación, entonces, pero ella dice, no puedo vestir otra cosa porque esto es lo que yo soy, porque tengo que cambiar mi vestimenta. Yo soy 90% europeo de la península ibérica, que es España y Portugal, pero para mi sorpresa, soy 8% indígena. Yo puedo identificarme como parte indígena. El decirse nativo, el decirse originario, no nada más es un porcentaje, tienes que vivirlo, tienes que comerlo, Crecer. crecer. Los sacrificios de las doncellas, esos no existen, no es verdad. Ah, ¿sí? ¿Okay? Todo esto son conceptos que se crearon como parte de la conquista porque era la forma en que podían justificar todas las masacres que hacían. Hola a todos y bienvenidos a Preguntas sin Vergüenza, el programa donde hacemos las preguntas incómodas que tú tienes, pero no te atreves a preguntar. Aquí hablamos sin pena, sin filtro y sin juicios y, por supuesto, sin vergüenza. Y el sinvergüenza que hace esas preguntas soy yo, Eduardo Padilla, con un solo fin, entendernos mejor. Y así, comenzamos. Hola, yo me llamo Cecilia Ortega Cano. Yo nací en Martínez de la Torre, Veracruz, México. Me identifico como indígena afromexicana. Hola, mi nombre es Francisco, yo vengo de la Mixteca poblana, mi familia es mixteco, náhuatl porque también hablamos en náhuatl y mexica porque la tradición que sigo de la danza y de las ceremonias también. Hola, yo soy María Luisa Miranda Reyes, soy de San Felipe del Progreso, Estado de México y soy mazahua. Hola, mi nombre es Reina Pérez López y yo soy originaria de Miramar, Tlaxiaco, Oaxaca, y yo soy de la Mixteca Alta, hablo mixteco. Somos mixtecos. ¿Ustedes cómo se refieren a sí mismos como grupo? ¿Son indígenas? ¿Son pueblos nativos? ¿Cómo se refieren ustedes? Sí, me identifico como indígena. Indígena afromexicana, porque Ok. también tengo esas raíces. Ok. Reina, ¿tú también? Sí, también, por supuesto. ¿Es despectivo decirles indios o es un término apropiado también? Es que el término indio no nos pertenece a nadie, ni tan siquiera a los nativos de aquí del norte de Estados Unidos, ni de Canadá, ni en ningún lado. El término indio se refiere a gente de la India, Sí, que no tiene nada que ver con la gente de México, ningún lado. claro. Fue un error Somos- de Colón cuando Correcto, llegaron. no tiene nada que Creían que llegaron a Asia en vez de... Que a nadie le gusta que le digan indio, pero le gusta uno o se siente uno más identificado con indígena, nativo, Ok. originario, México, pueblos originarios, Ok. y esos son los términos más conocidos, ¿no? Con los que uno se identifica más, Ok. pero no como indio, ¿no? Yo escucho mucho el indios americanos o amerindios. ¿Esos también lo sienten ustedes como mexicanos o no? Es como una cosa como de acá. Yo siento que es más cosa como de acá, incluso nuestros hermanos Mikosuki, cuando les dicen igual Indian, es como dicen, no, soy Mikosuki. Entonces, de la misma forma nosotros somos mexicanos, en mi caso, soy veracruzana y soy originaria de ese lugar específico de México. Claro. Entonces, yo prefiero que me digan afromexicana o indígena mexicana en vez de otras terminologías. Que los Mikosuki son una tribu de Florida. Exactamente. Para los que no... Digamos que aquí el gobierno, nativoamericanos, y sí les dicen Indians, como Sí. indios, pero tampoco es un término como que ellos prefieren que decirse somos Mikosuki, porque esa es su nación. Claro. Ahora, un amigo mío peruano, que es de piel muy morena, me contó sorprendido que él en España le decían indio, así como en la calle, de que, oye, indio, que no sé qué. Y así como si a mí me dijeran alto.
¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, eso es algo tan común que se usa también en nuestro país, por ejemplo, Sí. en México, por nuestros mismos rasgos que tenemos de gente originaria o nativa de nuestro México, entonces automáticamente nos llaman indios. Entonces, donde quiera que uno va, por el color de piel o por nuestros rasgos, nos llaman indios, pero pues no es una palabra correcta para referirse a nosotros. Yo pienso y yo siento que es como la palabra indio se ha convertido en una palabra muy denigrante en muchas partes, en muchas formas, porque en México a ese indio, ¿no? A ese indio, pero no refiriéndose a esa persona indígena, sino a ese ignorante, esa persona Sí, los menos, ¿no? Entonces, por eso es que el hecho que te den indio no siempre es bien recibida, donde quiera que vayas. Claro. Porque de todas maneras siempre sientes que viene con esa energía o con esa intención de hacerte sentir mal o hacerte sentir menos. Sí. Entonces el término indio siempre ha sido muy debatido y un poquito tratado de evitar. Mejor dime mexicano, mejor dime otra cosa, pero no me digas indio. Ok, de antepasados mixtecos. Mixtecos. Entonces, ¿te gusta que digan mixteco? Soy mixteco, soy mixteco. Sí. Ok. Mi familia es mixteca. Perfecto. Yo tengo aquí mi acordeón porque estoy haciendo la tarea. Entonces, esto sí lo tengo que leer. Pero poco más del 1% de la población de este país, Estados Unidos, son nativos estadounidenses que solamente tienen antepasados indígenas y no mestizos. En Latinoamérica la historia es distinta. Los indígenas son la mayoría o representan el grupo poblacional más grande en países como Guatemala y Bolivia, y los mestizos en países como México y otros de Centroamérica, y los descendientes de europeos en países como Argentina y Uruguay. ¿Esa dinámica hace que cambie el trato a los indígenas o da igual el porcentaje que sean, no importa el país? Da igual. ¿Da igual? Da igual, creo que sí. Se denigra la gente indígena como nosotros. Es lo mismo, Ok. en cualquier Ahora, lugar que vayamos. yo me hice la prueba de ADN, que es el 23andMe, y eso te mapea un poco de dónde son tus antepasados. Para resumirlo así, básicamente yo soy 90% europeo de la península ibérica, que es España, Portugal, pero para mi sorpresa, soy 8% indígena, que eso no tenía ni idea, y aparte a mí me encanta la historia, entonces sé mucho de la historia de mis antepasados. Yo, al saber eso, mi pregunta para ustedes es, ¿yo puedo identificarme como parte indígena o el hecho de que no haya crecido con una cultura indígena no me permite hacer eso? ¿Qué opinan ustedes? Mi abuelo Totonaca, Claro. que no hablaba ni español, Claro. que aprendió el español cuando ya tenía 20 años, o sea, ya grande, ya adulto. Incluso él no nos enseñó nuestra lengua por la discriminación y después el desplazamiento, ¿no? Y yo pienso que la palabra indígena, el decirse nativo, el decirse originario, no nada más es un porcentaje, tienes que vivirlo, tienes que comerlo, tienes que crecer, tienes que ayudar a la gente. O sea, sí está dentro de nosotros, como yo tengo algo de europea por mi familia jarocha, porque tenemos varias mezclas que se hicieron, ¿no? Pero no por eso me siento europea, porque ni vivo como europea, ni como europea. Hay muchas cosas que me agradan de Europa, ¿no? Las cuerdas, la música, el ballet, etcétera. Yo vivo mi identidad como indígena, entonces creo que los porcentajes es algo que o te sientes y eres, y lo vives y lo comes y lo respiras todos los días, o puedes tener apreciación, ¿no? Como decir, esto es parte también de mi herencia, pero no necesariamente soy indígena. Que creo que por eso luego, no sé si se enteraron acá, que le llovió las críticas a la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts porque dijo que ella tenía antepasados Cherokee, entonces se había identificado como nativa. Y luego hasta Donald Trump le puso el apodo de Pocahontas, como para burlarse de eso. Es una mujer rubia, de ojos claros, etc. Bueno, en este país, en Estados Unidos, malamente
se usa el término, o incorrectamente se usa el término hispano como una raza en vez de como una etnia, como algo cultural. Entonces, yo nunca sé bien si debo de identificarme racialmente como hispano. Obviamente, de manera como etnia y como cultura, por supuesto que soy 100% hispano. Pero como raza siempre tengo esa duda, o sea, como soy suficientemente mestizo para hacerlo o porque soy 90% europeo, pues no califico. En esas formas de gobierno en Estados Unidos, ¿ustedes qué ponen? ¿Ustedes se identifican racialmente cuando ponen raza? ¿Ustedes ponen hispano o ponen nativos o ponen otra? ¿Qué ponen ustedes? Como si hay una rayita que puedes poner otro, Exacto. le pongo indígena, mexicano. Y en los hospitales, por ejemplo, me han puesto hasta blanca y digo, pues ¿de dónde me vieron lo blanco? O sea, como que no tiene sentido, o sea, de cierta forma no existimos. Claro. Porque es algo como tan obvio, vas al hospital, tienes que rellenar y las únicas opciones es o hispano, o blanco, o negro, o nativo. Nativo. ¿Y tú, Reina? ¿Tú qué pones? Pues no había pensado en eso, no había mirado. Yo siempre ponía hispano, por ejemplo, para mis hijos que tengo que llenar y ponía Sí. hispano. Pero sí, ahora cuando le dice si es blanco o que sí, Ujú. pues ya mejor dejo eso. O sea, Otros. sí, porque a veces dice un... Sí, es ¿Qué que pongo aquí? está mal usado. O sea, Sí. la hispanidad no es una raza, es una cultura. O sea, es el enredo. Y por costumbre, por falta de conocimiento, pues Eso es la mayoría poníamos hispano. Ahora que estamos empezando a entender un poco más sobre nuestro origen, es que vamos cambiando la forma de poner, por ejemplo, cuando uno llena el cuadrito. Claro. Ahora, en estos tiempos. Sí, porque eso de llamarte hispano solamente pasa aquí. Que si tú estás en México, eres Exacto. mexicano. Exacto. No eres hispano, no eres latino. Eres... No, y jamás me preguntan en México si soy blanco, si soy mestizo, si soy indígena. O sea, no hay esa... No, eso es, sí, correcto. Entonces, A pesar de que pues, prácticamente el 100% de la población somos una de esas tres, no nos preguntan. correcto. Entonces es algo que hay que adaptarse aquí, que es una cuestión que usan aquí. Exacto. Mucha gente no lo entiende porque no es algo que entendemos para nosotros. Sí, es un muy buen punto, no lo hacemos en México. Cecilia nos contaba que no te enseñaron la lengua totonaca, pero yo quiero saber de los demás, de Reina, María Luisa y Francisco, si ustedes les enseñaron sus lenguas nativas. Yo afortunadamente sí, Sí. gracias a ¿Qué? Dios y a mi madre, siempre estoy agradeciendo tanto. Qué bien. Mi lengua es mazahua, Ok. y sí lo hablo. No todo, pero sí lo entiendo bastante y lo hablo también. Y bueno, pues estoy muy contenta de tener el privilegio de poder haber Claro. aprendido, de seguirlo fomentando hoy en día. ¿Y tú se lo has enseñado a alguien más? A mis hijas trato de enseñarles, no siempre hay tiempo para estar practicando, pero sí estamos practicando ciertas palabras, estamos fomentando también pues con la comunidad aquí mismo y también allá en México. Creamos con mi sobrina estamos ella es maestra y cuando llegó a la universidad le dieron la opción de estudiar otra lengua o estudiar la lengua originaria y decidió por la lengua originaria. Hoy está dando clases de la lengua mazahua en nuestro pueblo, San Antonio de las Huertas. Qué bueno. Sí. Francisco. No, yo no tuve oportunidad de aprender ¿No? mixteco. Ya para la última persona fue mi bisabuela y ahí se quedó. Hace mucho. Entonces ya nadie más lo mantuvo. ¿Y tú, Reina? Yo sí, yo porque en la casa mi papá igual no hablaba español, no, mi mamá tampoco, No hablaban español, punto. nada. Entonces teníamos que comunicarnos Recuérdame, así, perdón, ¿eres oaxaqueña? de Oaxaca. De Oaxaca. Entonces, y nada, en la escuela no nos permitían hablar el mixteco porque lo que querían enseñarnos era el español, pero todos ahí siempre en el recreo y así hablábamos mixteco y así. Y entonces, hasta el día de hoy, pues como mi mamá no habla español, tengo que hablar con ella en el mixteco. Qué bien. Entonces sí, puedo tener una conversación con ella. ¿Pero y tú se lo has enseñado a alguien más? A mis hijos
trato, pero igual como uno siempre anda aquí corriendo y digo, para que me entiendan más rápido, mejor les hablo el español y así. Claro, pero es que es lo que te iba a decir, acá es todavía más complicado porque pues en México pues compite contra el español, Ah. pero acá compite contra el inglés y el español. Claro, Entonces- sí. Entonces, lo bueno es que hablan perfectamente el español, que aquí también es difícil Totalmente. que hablen en español Totalmente. completamente y ellos sí lo hablan, así que Ok. en eso estamos. Bueno, de nuevo, haciendo mi tarea, leí un estudio que se me hizo fascinante, que es de la Universidad Autónoma de Yucatán, que analiza estereotipos hacia y entre personas indígenas. Y, por ejemplo, ahí aprendí que los apellidos mayas cargan cierto estigma. Entonces hay gente que los cambia o los castellaniza, se cuenta, los españoliza para evitar burla. Yo quiero preguntarle si eso también lo vieron en sus comunidades. Pues es que en mi caso, yo de hecho me vine a vivir a Estados Unidos joven, a los 15 años. Sí viví, donde yo vivía era una ciudad, entonces nunca viví, entonces no te tocó eso. no me tocó. Pero aquí decidimos, porque bueno, Francisco es el papá de mis hijas, en ponerle nombres en lenguas originarias a nuestras hijas. Entonces sí es algo que vivimos dentro de Estados Unidos, que como que las maestras luego no pueden pronunciar los nombres y les ponen otro nombre, como Donalmina, luego le terminan diciendo Donalmina, como Donal, como Donat, no sé. Y para mí es como, es algo, sí uno puede decir palabras como nombres, como Tchaikovsky, como tantos y tantos, porque no pueden aprender un nombre indígena de una persona. Tienen el mismo valor. Entonces no lo viví en México, pero lo estoy viviendo acá en Estados Unidos. Y en muchos lugares es súper bien recibido y al contrario, es como un orgullo. Y cuando las niñas se desenvuelven tan bien y ellas dicen, bueno, mi nombre significa esto, tiene que ver con el día que yo nací, dónde estaban las estrellas, el lugar donde nací. Entonces la gente se interesa y le da ya un valor. No nada más es un nombre así que inventamos, es un nombre con un sentido, es un nombre que tiene mucha profundidad. Ok. Yo en mi caso no lo viví porque desde que uno, digamos, desde que tengo uso de razón, pues siempre ha sido el español. Entonces, en mi comunidad no se acostumbra hasta hoy en día ponerse nombres, por ejemplo, en Mazagua. Y no viví ese. Pero y entonces todos los apellidos son Pérez, Martínez, Flores. Todo es a través desde O sea, como apellidos desde la españoles. invasión o desde el descubrimiento de América. ¿Tú también, Reina, en Oaxaca, ese fue tu caso? O sea, nadie tiene apellidos nativos. No, todos así, García, todos así. Exacto. todo. Interesante que los mayas sí existe todavía, Porque sí. pero en otras comunidades no. Sí, lo he Fascinante. visto como en Guatemala o así, que se apellida Chu o que se apellida Exacto, Chop. exactamente. O Eso sea, he oído eso, pero no, en Oaxaca no he escuchado, la verdad. Ok. También en este mismo estudio hablaba que entre jóvenes mayas de Mérida, o sea, los de la ciudad, se repite la idea como que hablar maya en público es como es ser de rancho, como no estar educado. Ese prejuicio, para mí lo que me impactó es que es entre los propios jóvenes mayas. Deja tú, pues, malamente de los mestizos o los criollos, pero me impactó mucho ver eso. ¿Ustedes han visto eso también en sus respectivas comunidades? Sí, María Luisa. eso existe. Existe en la comunidad, existe en la misma familia. Wow. En la misma familia no quieren ya hablar la lengua, por eso estamos en ese forma de estar diciendo que ahora le den la importancia que tiene para que se siga preservando, porque lo miran a uno, por ejemplo en mi caso,
dijeron que en vez de ir para adelante voy para atrás. Wow. Porque ahora, pues desde que uno tiene teniendo el conocimiento de seguir fomentando mi lengua mazahua es importante, entonces trato de hablarlo más con mi mamá, Qué bueno. que es con la que me comunico, pero entonces ahí mismo la juventud no quiere hablar. Lo miran uno como eso, en vez de ir para adelante va para atrás. Pero que eso es ridículo. O sea, yo ahí también en ese mismo estudio hablaban como si es progreso aprender inglés, Exacto. pero es retroceso aprender el maya o el idioma que sé, que si yo decía, ¿cómo? Pues al revés, qué maravilla poder... Pero creo que también eso tiene que ver con la forma de que el sistema educativo en México y cómo muchas veces las lenguas, las nuevas comunidades originarias han sido puestas o propuestas o reflejadas en la educación Ujú. en una forma que no se considera o no se consideraba como algo bueno. A mí lo hemos estado viendo en los últimos años en México, se está fomentando más, se ha presentado más dentro de la política incluso, más gente representada por indígenas, por gente originaria, políticos, las ceremonias que han hecho de entrega de bastones, todas estas cosas que antes no se veían, al contrario se veían como algo que era malo, como algo que se escondía, como algo que no. Se aprovechaba la cuestión de las pirámides y cosas que se veían como visualmente llamativas, ¿no? Como culturalmente. Pero la gente originaria, la gente de los pueblos no era tomada en cuenta o no era apreciada de la misma forma, ¿no? Sí. Ahora yo he visto los cambios desde acá, no en el Estado de México, pero al ver cosas que están pasando como eso en eventos tan grandes e importantes, pues le recuerda a mucha gente el valor y la importancia de lo que es de un pueblo originario y el valor que tiene, lo bonito, lo bello que es, lo significativo que es, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que ahora las cosas puedan cambiar y entonces los jóvenes se sientan más orgullosos, haya un reajuste de la cultura, de la educación para crear este orgullo y dentro de la juventud. Al respecto de sus lenguas y de sus pueblos de donde vienen sus abuelos, sus padres, ¿no? Todo ese tipo de cosas, donde viven también, ¿no? Hay comunidades que sí lo hacen. Los mijes son una comunidad muy ¿De dónde son ellos? Los mijes son de Oaxaca también. De Oaxaca, ok. Y los mijes sí son una comunidad muy, muy, muy orgullosa, muy, muy fuerte con sus tradiciones. Qué padre. Cantan, mantienen su música, pero también es una comunidad que ha luchado mucho por mantener los límites de qué tanta gente se involucra dentro de su comunidad, porque por protegerlo, por evitar que sea saqueado, por evitar que sea como desmantelado lo que está trabajado. Entonces, hay muchos grupos que para poder mantener su cultura se han tenido que cerrar y volver a estas burbujas donde entre ellos se sienten orgullosos y todo el pueblo trabaja junto, ¿no? Entonces, En países de primer mundo, o sea, en Canadá, todo tiene que estar en inglés y en francés. Todo, absolutamente todo. O sea, no están peleados los idiomas. Suiza, hay francés, alemán, italiano. Cinco idiomas. Exacto, no están peleados eso, que es increíble que en nuestros países sí. O sea, en vez de celebrarlo. es una mentalidad de colonizador. Eso es una cosa que yo también aprendí aquí. No, es una mentalidad de colonizador porque que se nos inculcó, básicamente se nos dio día a día en la escuela, ¿no? Hay muchos, no, en los libros no hay muchas cosas que hablen sobre las comunidades de pueblos originarios, y en lo que hay no siempre lo ponen de la mejor forma. Entonces, y todo fue parte de esa mentalidad colonizadora, de ese sistema de querer, no solamente fue la conquista física, sino también la conquista mental, la conquista espiritual, ¿no? Todos esos cambios todavía los seguimos sintiendo en México y en todas partes. Sí, pero yo ahí le agregaría también, o sea, pues hay temas para empezar, nuestros países son más pobres que estos otros ricos. Luego hay más corrupción, entonces se roban el dinero. Entonces, en vez de estar dedicándole a imprimir libros que también estuvieran en mixteco, por ejemplo, pues pues se los saquean los políticos. Entonces, yo creo que va más allá de eso. Definitivamente es un punto importante, pero creo que engloba más. Pero también creo que también se cree que aquí en Estados Unidos o en la parte norte, los nativos, los originarios de acá, tienen más dinero, pero no es así. Los nativos de acá también viven en mucha pobreza. Sí. Lo que pasa es que no lo publican o la gente no lo ve, pero si tú vas... Sí, la gente no ve los casinos. Si tú vas a una reservación, a una reservación que nosotros hacemos seguido, la gente está tirada borracha y drogada en las calles.
Más fácil que encuentres un refresco que encuentres una verdura. Claro. Tienes que salir afuera de la reservación y manejar media hora, 45 minutos si tienes un carro para comprar comida saludable. Y no es que no tienen tierras, pero no tienen recursos para poderse también. Ahí sí les quiero preguntar, porque o sea, iba a hablar más adelante de eso, pero de una vez lo sacamos. La colonia en España, pues básicamente llega y sí, quieren imponer el catolicismo, definitivamente, el español, pero ellos llegan a mezclarse con las poblaciones. Los ingleses y sus descendientes aquí anglos en Estados Unidos y Canadá llegan a arrasar, llegan a matar, no llegan a mezclarse, no llegan a formar parte. Los indígenas en América Latina eran súbditos del rey. Tenían derechos, o sea, eran ciudadanos. Había una onda paternalista, tenían los derechos de niños, no tenían los derechos de adultos, lo cual es una locura. Pero, pues, ya quisieran los apaches haber tenido algo así como lo que tenían. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes también ven ese lado de la colonización, o sea, ese lado un poco más amplio, o solamente se enfocan en todo lo malo, que también hubo muchas cosas malas, muchas masacres, muchos asesinatos, muchos abusos, violaciones, o sea, la lista es larga, ¿verdad? ¿Qué piensan? A ver, vamos a escuchar también quiero preguntarles de Reina y María Luisa, ¿qué piensan ustedes? Reina. Pues la verdad yo no pienso tanto en lo que de los masacres y de todas esas cosas, porque imagínense, o sea, ¿a dónde vamos si pensamos todo eso? Claro. Fue horrible, o sea, si se pone uno a pensar, fue horrible, o sea, no, la verdad no pienso eso. ¿Y tú, María Luisa? Bueno, yo digo, tampoco, pero pues ahora que mire, cuando uno empezó la escuela o desde la casa, nunca se nos habló sobre nuestra cultura mazahua, por ejemplo, en mi caso. Okay. O sea, mi mamá lo habla, vivimos día a día lo que es la cultura mazahua, pero bajo el catolicismo. Porque se nos prohibieron todo lo que era antiguamente de nuestros abuelos, nuestro raíz realmente, Claro. y nos pusieron a que es sobre la Iglesia Católica. En la escuela nunca aprendimos. No, y arrasaron con templos, el Templo Mayor en la Ciudad de México. Todo. Entonces, en la escuela nunca aprendimos lo que realmente es la historia de todos los pueblos originarios que habían en México, ni siquiera el mazahua, nada. Entonces empezamos a aprender desde la llegada de Cristóbal Colón. Entonces de ahí parte la enseñanza en la escuela, lo que es la cultura. Entonces nunca había puesto a pensar qué es ser mazahua. Y aparte, como aquí decía mi compadrito, pues es muy difícil que nosotros tuviéramos una forma diferente de pensar o de valorar nuestras propias raíces. Sí. Todo es, ahora es que uno está empezando a valorarlo más, aunque uno lo vivía, en mi caso con mi mamá, con mi comunidad, aún así no miraba qué tan importante era. Pues uno nunca se preguntó por qué somos mazahuas o por qué. ¿Qué significa ser mazahua? Mazahua significa ser gente del venado. ¿Pero te preguntabas eso? ¿Te hacías esa pregunta? No, nunca me hice la pregunta, solo sabía que éramos mazahuas, que éramos gente del venado. No sabía tampoco que viene es una traducción del náhuatl, por ejemplo. Tampoco no sabía que había muchas lenguas en México. Tenemos 68 lenguas originarias, más todas sus variantes, que son 278, creo. Wow. Entonces, nunca habíamos mirado más allá de lo que era ser mazahua, nada más. Y como estamos discriminados y nunca estábamos como interesados en valorar lo nuestro, en aprenderlo. Siempre Hasta ahora, sí. Sí. Ahora. Bueno, yo pienso que sí es importante saber la historia, porque la historia es la historia, no la puedes borrar. Entonces, si tú no sabes tu historia, de dónde vienes, cómo sucedieron las cosas, pierdes en el camino tu identidad, pierdes tus derechos, pierdes muchas cosas. Y no hay que estar peleados con lo que pasó, mas sin embargo hay que estar educados para que entonces tú te sientas bien contigo mismo, quién eres, dónde estás
y que sepas que tienes derechos, que sepas que eres gente de este continente originaria, que tus descendientes son de este lugar y que nadie, por ejemplo, puede venir y decirte inmigrante. Es como un poco... Sí, el descendiente del europeo Sí, le dice al nativo inmigrante. ¿Cómo alguien va a venir que cruzó el océano y te va a decir inmigrante? Oh, sí, vengo de México, pero yo soy de este continente. Y todas estas fronteras son hechas por el ser humano. Entonces, para mí sí es importante saber de dónde vienes, quién eres, dónde estás parado, específicamente aquí. Es como tierra originaria, tierra indígena, tierra Miccosukee, tierra de los seminoles, porque entonces eso a ti te da de alguna forma un lugar y no te sientes como que no perteneces, sí perteneces. Todos pertenecemos, todos somos de la tierra, ¿no? Entonces todos somos gente originaria de algún lugar. Ahora les quiero hablar de ciertas contradicciones que yo veo, y también sacándolo de este mismo estudio que les contaba, que venían desde el tema de la vestimenta, que para los que nos están escuchando y no nos viendo se la están perdiendo porque están aquí vestidas impecables estas 4 personas. Hablaba, por ejemplo, de que para ellos pues se vestían con su ropa tradicional para las ceremonias con mucho orgullo, pero luego haz de cuenta como que andar en la calle con esa pues como que no, porque hay ciertos estereotipos asociados a eso. También él lo veía de que si son flojos, pero pues son los que trabajan de sol a sol en el campo, entonces pues cómo va a ser flojo. Que la gastronomía indígena, que se ve como si fuera, o sea, internacionalmente, bueno, igual los huipiles, igual esta ropa tradicional que las pueden ver en pasarelas de moda, ¿verdad? La gastronomía puede ser en restaurantes elegantísimos en el primer mundo, pero en el otro contexto es como, no, pues es como comida sencilla, con tamales, es así como más así. Yo quiero que ustedes me cuenten cómo viven esas contradicciones. Reina. Pues sí, es como al comer lo que te enseñaron tus padres, así, es como sinónimo de pobreza, de así, que, no, porque es pobre y no puede comer esto porque el otro. O sea, he escuchado mucho eso, pero no, lo que era como a la vez, era medicinal, era todo lo que comíamos antes. Ahora que fui a México, tuve la oportunidad y fue tan bonito como recordar en tiempo de mi infancia, comiendo quelites y así, en vez de carne, porque carne siempre comemos acá, tratamos, o sea, así, ¿no? Porque no conseguimos hasta el quelite, no lo conseguimos tan fácil aquí. Perdona mi ignorancia, pero ¿qué son quelites? Quelite es una hierba, pues son hierbas comestibles, o sea. Okay. Y allá, pues, eso era lo que comían, lo que nos daban, de lo que vivíamos allá. Entonces. Pero es una hierba como que, o sea, ¿cómo la describirías? Es como hay unos que se comen crudos, hay unos que se cocinan y así, pero sí, o sea, siempre que si dices, que yo voy a comer esto, pues te ponen como que, no, porque no puedes comer otra cosa, o sea, como que Bueno, yo les presumo que en mi casa yo tengo un arbolito de chaya, que es esa espinaca de Yucatán, buenísima, que no se puede comer cruda, pero cocida es deliciosa. Y tengo mi chile piquín también en, en mi casa, que misteriosamente se empezó a morir cuando me fui de viaje. Y según mi esposa, que fue que quién sabe qué, pero yo tengo mis sospechas. Le ha estado pasando. Porque yo soy el único que come chile en mi casa. Sí. Bueno. Tengo algo que decir referente a la comida, a nuestras... Perdón, que no nada más era para presumirles. Cuando quieran chaya, yo les comparto con mucho gusto. Chile piquín no sé si va a tener para compartirles porque se está muriendo esa plantita. En cuanto, nuestras vestimentas o huipiles, rebozos, yo creo que realmente mucha gente fuera de nuestras comunidades, incluso dentro de nuestras comunidades, van y hacen de cierta forma un saqueo. O sea, ellos venden nuestras cosas.
y las venden desde... Gente que no es indígena, dices tú. Sí, gente que no es indígena, específicamente gente blanca, Ok. que llega a nuestras comunidades, aprende nuestros remedios que les dicen pobres, como por ejemplo medicinales, con las hierbas, y luego vienen y te lo venden a unos precios bien elevados. Entonces nuestras ceremonias tradicionales, nuestra vestimenta tradicional, tú la ves y la compras y te la pones con mucho orgullo. Y luego vas y la quieres comprar en una tienda y ya está en unos precios ridículos que no regresan a la gente originaria. Entonces, Claro, no para regresan mí, de donde vienen. es lo que me hace pensar, es como, nosotros lo portamos con mucho orgullo. Un rebozo es muy mexicano, en todas las clases en México. O sea, puede ser desde elegante, pasarelas o para cargar nuestros bebés, como yo, así cargué a mis hijas. ¿De verdad? Wow. Entonces, para mí es como el pensamiento de que sí, vamos a un restaurante donde la comida está bien cara y igual eso es lo que comíamos nosotros, o comemos. Yo tengo mi mata de nopales ahí afuera. Ay, en mi también casa. tengo nopales. Nunca también Y tengo. luego llevas a otro lugar y te lo hacen gourmet y ya está como todo bonito, pero ya si lo comes tú, como tú lo haces, es como, un poco Y te voy a decir, ya en el fuchi. Aquí en Miami, pues hay tantos países, tanta gente de tantos países latinos, y la gente se sorprende que comemos nopales. O sea, me dice, ¿cómo? ¿Eso te lo comes? Y yo, sí, a ver, no piensas la penca dura, piensa en la suavecita que estás haciendo, pero se sorprende Es porque un no se la manjar. come. Sí, es una delicia. Y te voy a decir, y yo a mucho orgullo, no he podido que mis hijos coman chile, pero sí comen chaya y comen nopal. Eso sí. Yo en eso también voy a opinar que lo que pasa que por falta de información de las otras personas que están haciendo, por ejemplo, ahorita la comida gourmet o está vendiendo nuestras hierbas milenarias, medicinales, como ven que sí es algo bueno, entonces ahora ellos quieren hacer negocio con eso porque lo están vendiendo en un restaurante, por ejemplo, los nopales o por ejemplo nuestra ropa. No es lo mismo que sabemos cuánto trabajo lleva, qué sentimiento lleva a que ellos solo van, compran y como se está vendiendo hoy en día y también la comida, entonces es muy fácil hacer, pues están haciendo negocio con todo lo nuestro, ya sea la comida. De cierta forma, una apreciación, una cosa es apreciar la cultura y otra cosa es una apropiación. Ándale, a ver, cuéntame, ¿cuál es la diferencia? Pues para mí... Brevemente, no vamos a hacer cátedra aquí. Brevemente, ¿qué es la apropiación cultural? Si tienes aprecio, tú vas a comprar de la gente. Tú vas y tratas por lo menos de comprarlo con la gente que lo hace, no de las tiendas, porque tú tienes y te lo puedes poner y lo puedes usar porque tienes aprecio, estás apoyando a la gente, a las comunidades, pero ya una apropiación es como quererse vestir una fiesta o como por ejemplo festividad que es Halloween y te pones un copili con un montón de plumas y te vas a divertir y ya eso no es ni respetuoso, eso no es ni cultural, tú estás utilizando algo tal vez sagrado para divertirte, y eso ya no es una apreciación, ya es una apropiación. En el ejemplo de lo que están vistiendo aquí las comadritas, una apreciación es apreciar de que el tejido, la ropa que usa, el color, la forma que está cosida, la forma que está armada, las flores que tienen un significado y representan un grupo, una cultura, una tradición, una espiritualidad, ¿no? Como entender el contexto. Esa es la apreciación, Sí. ¿no? La apropiación es, me gusta esa flor, me gusta ese tejido, lo voy a agarrar, voy a crear mi propia marca, pero no le estás Venderla como si fuera tuya, ¿no? Y no estás en verdad reconociendo de dónde viene y la raíz, porque al hacer eso estás destruyendo y estás dejando en mal a toda una cultura, a toda una tradición, a toda alguna historia, ¿no? Cada prenda, cada flor tiene un significado no solamente para una cultura, también una familia, una comunidad, una historia, muchas cosas que puede haber detrás de cosas que parecieran ser sencillas, pero también tienen una trascendencia de años y años que se ha mantenido, ¿no? Interesante. Ahora, yo quiero también saber si
Obviamente, pues ustedes hablan de discriminación. Yo quiero preguntarles del momento más incómodo que ustedes han vivido por ser indígenas. Wow. Están haciendo caras aquí todos. A ver, María. Yo sí he pasado mucha discriminación Sí, aquí. en Estados Unidos, más que en México. Aquí en Miami. Alguna vez en la pequeña Habana, alguien me dijo, India, regrésate a tu pueblo. No manches. Pero otro día alguien me dijo con sentimiento hasta allá, me dijo, India, pero así con ese yo, eso todavía a veces me da, pero ya, eso pasa después, gracias a Dios, que soy india, que soy originaria y que hoy me siento súper, súper guau de ser quien soy. Aprendí y gracias a mi mamá, porque ella viene a Miami, viene así vestida como yo estoy hoy, toda su vida ha vestido así desde que tengo uso de razón. También ella pasó mucha discriminación, entonces, pero ella dice, no puedo vestir otra cosa porque esto es lo que yo soy, porque tengo que cambiar mi vestimenta. Claro. Entonces, sí, hay Ustedes- mucha discriminación. Reina, ¿tú tienes alguna situación? Sí, también pero en México más que nada, y no por la ropa, porque esta ropa la están sacando ahorita, la están reviviendo, pero antes yo no vi a mi mamá usar esta ropa ni nada. Ah, mira. No, yo no vi a mi mamá y ni a mis abuelas tampoco. Ahora es que está mostrando esta ropa. Wow. Pero me pasó al hablar mixteco, Mm. donde yo trabajaba en México y tenía prácticamente que aislarme para hablar con mi mamá porque no podía hablar delante de la niña o decir porque ya como que sí, la discriminación era ¿Trabajabas en sí, en Livieto Casa en México. en un hogar con una casa, familia sí, sí, mestiza sí. o criolla? Ajá. Pero ¿y a ellos les molestaba que estuvieras hablando? No les molestaba, pero como me sentía que pues como que la niña se burlaba de mí al hablar. Wow. Entonces como que me tenía que aislar y ya al aprender un poco el inglés que estaba yo tratando de aprender en México, como que fue cambiando, porque y ahora veo que al hablar inglés es tan igual que hablar otro idioma, que es el mixteco o que cualquier otro idioma. Claro. Aquí uno se encuentra ahí en un chino y no entiende uno ni lo que dice, es así. Claro. Sí, ahora ya no, ya hasta de mi esposo también a veces como que me sentía, no sé cómo, pero ya ahora no, ahora él está ahí, me pongo a hablar con mi mamá y así pues es otro idioma más. Bueno, eso es como de algo horrible de discriminación. Sí. Yo también quiero saber cuál es la pregunta más boba, el comentario más ridículo que les han hecho por ser indígenas. Yo recuerdo una ocasión que en la universidad estábamos todo un grupo de gentes de diferentes partes de Centro, Sudamérica, y me acuerdo que había una persona que se acercó al grupo que estábamos platicando y todos éramos universitarios, y esta persona llega cerca, era blanca, y se nos queda viendo a todos y nos dice, ¿qué tipo de mexicanos son ustedes? Como pensando que todos ahí éramos mexicanos, pero éramos de diferentes tipos de mexicanos. O sea, a mí se me hizo una pregunta muy absurda porque es una persona... ¿Fue en Estados Unidos? Sí, aquí. Wow. Es una persona, pero no me sorprendió, a su lado se me hizo un asunto, pero también me recordó. Yo llegué aquí a vivir en este país, me trajeron a vivir aquí en este país, a Nebraska, en el centro del país, ¿no? Wow. Y eso fue, donde tenía yo como 8 años, Ok. 9 años. Y yo me recuerdo que en el salón donde estaba, para empezar era un salón que se me hacía increíble, era como, en el salón había todo lo que en la Escuela de México había en toda la escuela. O sea, tenías un baño, tenías una computadora para adentro, tenías un cuarto para pintar, todo dentro de un salón. Pero se me hizo muy interesante que tenían stickers o pósters pegados alrededor del salón, Ok. ¿no? Y estaba Italia, ¿no? Mm. Estaba Rusia, estaba Francia, estaba Estados Unidos, y todos tenían una imagen representando algo muy bonito de cada país, ¿no? Algo muy significativo, ¿no? Y estaba el de México, y en el de México estaba
un nopal y un burro y un indito, un nativo, un indígena, sentado durmiendo, ¿no? Al lado de de la Torre Eiffel y al lado de todo lo demás, ¿no? Súper Y- estereotipado. Entonces, cuando a mí me preguntaban cómo era México, los mismos niños que iban conmigo a la escuela pensaban que así era México porque Claro, eso repite. así lo veía, Claro. ¿entiendes? Entonces, cuando yo les decía, no, en México hay aviones, hay carros, hay trenes, no me creían. Wow. ¿Por qué? Porque esa era la imagen que ponían de lo que era México, ¿no? Y entonces, por eso es que hay gente que viene de lugares como aquí mismo Estados Unidos, pero que no son de ciudad y que todavía mantienen esas ideas de los mexicanos que no vivimos que no hay tecnología, que no hay ciudades grandes, que vivimos en pueblos, que venimos de ranchos, que no tenemos educación, que no tenemos sistemas de gobierno, o sea, un concepto completamente muy Ya. diferente, ¿no? Ok. ¿En algún momento ustedes han sentido, han pensado de que ojalá no hubiese sido indígena? No, No. yo No. Qué bueno. Qué bueno que se respuesta y que no. Al contrario, doy gracias a Dios. sí. Hoy, gracias a Dios, que orgullosa. sabemos cuál es nuestra identidad. Sí. Qué bueno. Muy agradecido por eso. Ahora, ¿ustedes crecieron con estándares de belleza de Occidente? O sea, ¿haz de cuenta como que la guapa era la güera de ojo azul alta y así? ¿O en sus comunidades sí se inculca de que también hay belleza pues, en todos lados? No, yo sí crecí con el eurocentrismo, donde sí, las guapas eran las más claritas, las más altas, las más delgaditas, porque vivía en una ciudad grande Claro. y la gente crece con eso. Sí, total. Y es algo que te afecta. Por Pero supuesto. después, pues tú te das cuenta, es como mirar hacia adentro, como lo que hablábamos de los idiomas, porque quieres aprender francés, inglés, sí, porque no aprendes una lengua originaria. Entonces, de la misma forma veo eso, es como mirar la belleza de dentro, de tus comunidades, de tu gente. Y es algo que ahora sí estamos viendo, o al menos yo siento que se ve más y se aprecia más. Qué bueno. De todos colores, de Tú- todos los colores. Tu reina, Pues igual, yo cuando iba a la escuela, mi prima era la más inteligente, era alta, era así, y entonces como que yo sentía que tenía más popularidad o sea, por ser así, y como que a mí me hacían de menos y yo no, bueno, igual yo no entendía por qué, pero sí se siente. y ¿existen hoy en día modelos indígenas? Sí, ¿Sí hay? sí, ya se están haciendo certámenes de belleza Sí. en las comunidades. Sí. Me puse a leer y los comentarios en Reddit insistían en que podía haber indígenas atractivas, pero que no había ninguna que estuviera así espectacularmente guapa para parar el tráfico, que no tuviera antepasados europeos. ¿Qué le dirían ustedes a ese usuario o a esos usuarios de... Que es de- mentira. ¿Qué es mentira? Que es completamente mentira. Sí. Sí, completamente mentira. El color de la piel, los ojos, las facciones son únicas, son muy apreciadas. Es una belleza completamente, puede ser que es hasta desconocida, debería, hasta cierto punto. Que ni se refleja, ni se expresa, ni se expone, si no es que eres de esas comunidades, de esos pueblos, la verdad. Para mí, pues no, pues ya me dice mucho de la persona. Bueno, te voy a leer qué te voy a leer otro. pobreza. Te voy a leer otro que dije, no manches. Pero quiero su reacción. Esto es pregunta sin vergüenza. Se lo voy a leer textual. Decía, ciertos pueblos indígenas tenían la mala costumbre de ofrendar a sus dioses a los mejores de su tribu, a las mujeres más hermosas, a los guerreros más valientes y hábiles. ¿Qué te queda? Como si fuese eugenesia a la inversa. ¿Qué le dirían a ese usuario? Mira, Para empezar, todo ese concepto de los sacrificios, de las doncillas, eso no existe, no es verdad. Ah, ¿sí? ¿Okay? Todo esto son conceptos que se crearon como parte de la conquista porque era la forma en que podían justificar todas las masacres que hacían. Ok. La idea de que son unos salvajes, de que matan a lo mejor, de que no aprecian lo más bello de aquello, era una forma de que podían escribir y justificar por qué iban y mataban a un pueblo completo. Pero sí había sacrificios humanos. Nuevamente, es algo muy debatible.
¿entiendes? Es muy debatible y dentro de eso, tú preguntas a las comunidades indígenas originarias te van a decir que no. ¿De verdad? ¿Entiendes? Wow. Nosotros no lo aceptamos porque no es un reflejo de lo que somos nosotros. Sí, exactamente. Es cuando me dicen, no, porque, por ejemplo, el Día de Muertos, no, porque eso, antes le cortaban la cabeza al fulano y no sé qué, antes hacían esos satánicos y sacrificios satánicos y no sé qué. Le digo, pero yo no viví eso, o sea, yo no puedo decir eso porque yo no sé eso. O sea, Wow. Ni lo vivimos, ni lo escuchamos Sí, de y nuestros ni abuelos. forma parte, ni forma Solo parte en de- la historia de los libros es lo que les... ¿Y quién cuenta esa historia? Exactamente. Claro, que el ganador. Solo ahí es que acuerdo. nosotros sabemos, pero... Sí. Y eso pasa en el mundo, o sea, para justificar de acuerdo. genocidios, De acuerdo. pues tú haces que la gente se vea lo más mal posible, ¿no? Porque con eso te justificas. Lo podemos ir viendo ahora todavía, sigue Ok, pasando. vamos a hablar de la parte mediática. ¿Ustedes veían de chicos las películas de la India María? Sí. 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 Yo no, porque no tenía ni televisión, ni radio, ni luz, y no, Ni luz. no. Bueno, yo también Hasta- cuando tuve televisión, porque tampoco tenía. Y cuéntenme qué pensaban de ella. O sea, porque es una persona pues estereotipada, es una persona mestiza. Bueno, en mi caso, como ella usaba nuestra vestimenta, Sí. nosotros, no lo aceptamos porque denigra nuestra identidad, nuestra ropa, nuestra vestimenta. Tampoco hablamos como ella, Sí. tampoco decimos las palabras que ella decía en la forma que se comportaba. Entonces no nos representaba y no, pues uno se ríe con las cosas que dice, ¿no? Pero la mayoría de las cosas no es algo que nosotros no somos así. Ok. En el 2019, cuando salen las nominaciones a los Óscares y que el actor Sergio Goyri le llamó, palabras textuales, Sí. pinche india a Yalitza Aparicio, incrédulo de que pudiera estar nominada a los Óscares. Cuando escucharon eso, ¿qué sintieron, Reina? Pues la verdad que sí, se escuchó feo porque no tienen por qué, o sea, identificar o a alguien así, nomás porque por su color de piel o por su vestimenta no tiene por qué clasificar así el ambiente. Sí. O sea, Creo que eso solo refleja el tipo de persona que es, que no sabe cuántas personas existimos en el mundo de diferentes culturas, y que todos tenemos nuestro valor. Hasta cierto punto estamos acostumbrados que así es como se nos llaman otras personas que creen que son diferentes a nosotros por ser blancos o por tener ojos de colores, así se refieren a nosotros, pero pues más habla de lo que él es, de lo que nosotros somos. Qué bonita actitud. Entre ustedes, ¿es mal visto, entre sus comunidades indígenas, es mal visto que alguien se case con alguien que no sea indígena? No. ¿No? O sea, no importa si te casas con un mestizo, con un blanco, No. da igual. Ok. Sí hay comunidades que tienen ciertas formas de hacer las cosas, Ajá. pero lo hacen más que nada por preservar el lenguaje y por preservar ciertas tradiciones que tienen. Ah, ok. Entonces sí hay un núcleo de grupos que sí, no es que no permitan, pero sí tiene que haber una adaptación o dentro de la persona que tiene que aprender o que tendría que aprender lo que es la tradición y la cultura. No es en todos lados, pero en ciertos grupos sí lo aplica. Ok. Sí, les voy a decir un nombre a ver si les suena. Rafael Sebastián Guillén Vicente. ¿Les suena ese nombre? Yo no. No. Me suena, pero no me Y recuerdo. si les digo que si conocen al subcomandante Marcos. Necesito. Ok, que es el líder de los zapatizos, para los que lo sepan. Nada más, brevemente, porque ya para ir cerrando. ¿Qué opinan de él y de su movimiento? Reina. pues la verdad, ahorita ya no se escucha de él, pero sí en su momento que era muy como peligroso y así, pero igual otras personas dicen que hacía bien y no sé qué, entonces la verdad que no tengo mucho que es de él. Yo hasta donde tengo entendido es para seguir guardando la cultura indígena. Entonces,
Cuando uno no, o sea, a veces uno como no sabe, uno piensa que es malo, pero cuando uno viene mirando un poquito que es para proteger, sí, la gente indígena, pues entonces está bien, porque, Pero, y si les digo que él no es indígena, que es mestizo, bueno, pero a lo mejor tiene, ¿eso no importa? No. no, porque a lo mejor tiene empatía con nosotros. Sí, sin Entonces, duda. bueno, Hay mucha gente entonces, en todos lados que no importa el color, exacto. sino son sus acciones. Y en este caso, o sea, si puede ser blanco, puede ser negro, puede ser amarillo, puede ser rojo, no importa. Es eso, La empatía. que tengan las personas. Bueno, tú eres un ejemplo de eso ahorita, porque tú te tomas el tiempo para poder ver y entender y de tratar de ver qué es lo que estaba, no nada más llegar así. Nos ha tocado llegar a unos puntos, a unas ocasiones donde nos quieren hablar con nosotros. No se toman el tiempo que tomaste tú en hacer lo que estuviste haciendo. Gracias. Simplemente llegan y quieren hacer estas preguntas que son hasta incómodas en cierto momento, pero sin ningún fundamento, sin ninguna información. Quieren que nosotros demos la información, tomarla y usarla pero tú tomas ese tiempo. Tú eres un ejemplo de esas personas que nos apoyan, que apoyan a comunidades, que tratan de entender, que tratan de conocer y ver la mejor forma de hacer las cosas, ¿no? No importa de dónde, del color, ¿no? Te lo agradezco, pero acuérdate que yo soy 8% indígena. ¿No? Pero nadie lo va a creer. O sea, nadie lo va a creer. Pues, hiciste la pregunta, ¿no? De que, ¿qué es lo que se requiere, ¿no? Para considerarte indígena, ¿no? No es el 8% que tienes, sino es tu dedicación, tu forma de vida, tu apreciación, tu reconocimiento, la interacción con la gente, que en verdad conozcas, te tomes el tiempo de ir a conocer cómo Luisita es su familia, su comunidad, cómo es su cultura, su tradición. Eso es lo que te hace ser una persona que puede llevar a ese punto, ¿no? Claro. Bueno, y con ese mensaje bonito, vamos a cerrar ya, para finalizar. Yo quiero que me digan lo que más les enorgullece de ser indígenas. Wow. Es como muchas cosas. Bueno, Pero una y cortita, por favor. pues me enorgullece ser indígena. Definitivamente es algo que mi corazón lo siente, está en paz, en mi lengua, mi comida, mi indumentaria, seguir soñando que crezca la lengua. Reina. Pues mi identidad, eso es lo que me enorgullece de ser parte de indígena y así, parte de que estoy como, mi mamá nunca usó este traje y lo estoy usando yo, o sea, es como que, es como decía yo, parte de mis ancestros, de allá, pues de, eso es lo que me identifica, mis raíces, de dónde vengo. Yo creo que no hay nada más bonito que saber de dónde vienes, tus raíces, independientemente si hablas la lengua o no, si portas tu ropa o no. Es como tan hermoso saber que eres parte de algo, que te identificas, que esa raíz es tan poderosa, tan fuerte y que no te la quita nadie y que puedes caminar con dignidad. En donde quiera que pises, eres tú y no hay nadie como tú. Francisco, No, pues, para cerrar. ¿qué más? O sea, y más viviendo aquí en este país, en esta parte del continente, es un gran orgullo representar. Aparte también, eres un ejemplo, tú eres un ejemplo de resistencia de no dejar de existir, de no dejar de crecer y vivir y de mantener los sacrificios, las formas, los sueños, el espíritu de generaciones, de todas nuestras generaciones, ¿no? Y eso es aquí y en todos lados es muy valioso, muy importante. Hay gente que no tiene eso, que no lo conoce, Bueno. que atrás de ellos no existe eso. Entonces, somos dichosos hasta cierto punto de poder trazar nuestras raíces a cientos y miles de años dentro de esta tierra. Totalmente. Bueno, con ese mensaje tan bonito nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a Reina, Cecilia, María Luisa y Francisco. Gracias por haber compartido sus testimonios y gracias por estar aquí en este programa.
Gracias. Y gracias a ustedes, querido público, por su sintonía. Si les gustó este programa, los invito a darle like, a suscribirse y por favor, ayúdenos a compartirlo. Y quiero invitarlos a que visiten www.preguntasinvergüenza.com. Ahí van a encontrar más información y también van a encontrar un buzón para sugerencias, comentarios. Toda su retroalimentación es súper bienvenida. Esto es Preguntas sin Vergüenza. Yo soy Eduardo Padilla. Nos vemos a la próxima. Este programa es presentado por Megacrete, making high performance construction affordable.